Bueno, pues ahí está el tema que ha sido pues el centro de la atención de los aspirantes a la presidencia de la República estos primeros días de arranque de las campañas formales a la presidencia que van a culminar el próximo 2 de junio. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, estoy segura que tuviste pues mucho tiempo y atención para escuchar las propuestas que han hecho hasta el momento los tres aspirantes. ¿Por dónde le quieres entrar para tratar de empezar a entender exactamente en dónde están paradas las tres personas que aspiran a la presidencia de la República y cuál de las tres visiones, no te diría que si arregla lo que sucede, pero por lo menos se aproxima a una solución de lo que nos está sucediendo en el país? ¿Cómo estás, Francisco? Sí, Ana Francisca, siempre un gusto estar contigo del auditorio. Pues mira, creo que hay algunos aspectos que hay que recordar. Lo que hoy tenemos no es todavía un programa de gobierno en donde podemos entender que tanto es factible realizar tal o cual propuesta. Son frases muy generalizadas que sirven para que la población en general que no está involucrada en los temas de seguridad más o menos entienda dónde está parado, como tú dices, el candidato. Y aquí pues sí hay como tres aspectos diferentes. El primero es la propuesta de Claudia, que es la continuidad de lo que ya conocemos, de una estrategia liderada aparentemente por la Guardia Nacional, en donde nos dicen que habrán reuniones de gabinete diario de seguridad, en donde nos dicen que insistirán con los programas sociales como un mecanismo para reducir los delitos, y donde también se reporta pues esta intención que el presidente más de una vez ha dado de que el Poder Judicial pues sea un poder que se somete al escrutinio público a través de la votación. Entonces, pues es más de lo mismo. O sea, la votación de jueces y magistrados, ¿no? De jueces de la Suprema Corte, y ministros, perdón. Lamentablemente ahí uno de los aspectos es que pues resulta difícil defender una estrategia que terminará con aproximadamente 200,000 víctimas. El único modo en el que este gobierno no concluya con 200,000 es porque este sexenio será ligeramente más corto respecto a los anteriores, pero solo eso lo salva de que se llegue a este número terrible de 200,000. Ahora, dice Claudia Sheinbaum que, y lo dice en sus spots, lo acabamos de escuchar, de hecho, hace un segundito, que ella es la única de los tres candidatos que puede dar buenas cuentas en materia de seguridad por lo que hizo en la Ciudad de México. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Pues tampoco estoy del todo de acuerdo, porque la verdad es que la Ciudad de México en materia de se mantiene más o menos como se ha mantenido, es decir, a la mitad de la tabla. La Ciudad de México históricamente siempre se posiciona en el ranking número 16, 17, pero en robos siempre se mantiene en primero o segundo lugar, y así ha sido. Nada más los grandes resultados que se tuvieron fueron durante la pandemia, cuando el robo en transporte público bajó un mes hasta un 70% comparado con el año anterior, o el robo en la vía pública, pero eso fue efecto de que había poca gente en las calles y no de una política y una estrategia de seguridad. De hecho, la Ciudad de México está peor que nunca en materia de... Y en particular hay un delito que ha crecido también de manera muy sustancial, que es la desaparición de personas, donde algo muy atípico de la Ciudad de México es que si a nivel nacional por cada 100 personas que desaparecen, 25, 26 son mujeres, en la capital de cada 100 personas que desaparecen, más de 40, casi 44, son mujeres. Y ese es un dato muy, muy atípico que nos habla no solo de un problema de delincuencia organizada, sino de un problema que puede estar asociada a bandas y de género que no se ha resuelto. Entonces yo no podría decir que se tuvo malos resultados en la Ciudad de México. Creo que hubieron algunas cosas que se hicieron bien, como el combate a ciertos grupos, pero no podría decir que fue una estrategia. Me parece que fue un liderazgo en particular de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad, y no podría decir que los otros delitos hubo una revolución, un cambio que nos haga pensar que efectivamente se llevaron muy bien las cosas.
Bueno, eso con respecto a Claudia Sheinbaum. Ahora, Xóchitl Gálvez, después de haber hablado sobre la cárcel de máxima seguridad, una mega cárcel de máxima seguridad, de alguna manera reculó por la asociación evidente que tienen estas megacárceles con el presidente Bukele en El Salvador y la violación a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Pero platícanos un poco cómo ves lo que ha hasta el momento dicho la candidata de oposición. Pues mira, también no ha dicho mucho. De hecho, apuesta un poco ella también a los programas sociales como programa preventivo. Lo que debo reconocer de la oposición es que se acercó no solo con nosotros como observatorio, sino con varias organizaciones y expertos. Y nos pidió propuestas puntuales, que parece una cosa positiva. De hecho, hoy me invitó a un evento Xóchitl en donde en su cara le pude decir que yo tenía dudas sobre algunos puntos que ella plantea, como el tema de la desmilitarización, que creo que es necesario, pero que se debe llevar a cabo con mucho cuidado, dado que el ejército hoy controla una parte importante del territorio a través no solo de control directo sobre la Guardia Nacional e instituciones de seguridad, sino también con obras, con la distribución de libros, de medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces hay que plantearlo adecuadamente, y en otra de sus propuestas, que es la de crecer, duplicar la Guardia Nacional, desde mi punto de vista, antes de duplicarla necesitaríamos fortalecerla. Hoy, a casi 5 años de su creación, no cuenta con un programa rector de profesionalización, no hay controles de confianza, no hay mecanismos de supervisión, no hay una claridad en el régimen disciplinario, no hay protocolos específicos de actuación, y eso me parece mucho más importante subsanarlo que pensar en hacer crecer en tanto una organización que no veo cómo la podrían hacer crecer al punto que nos propone Xóchitl. Por lo demás, no hay grandes novedades en su propuesta hasta el momento, y el que sí tiene una propuesta mucho más disruptiva, pero absolutamente ingenua, es precisamente el candidato de Movimiento Ciudadano, que primero pues insiste sobre la despenalización de la marihuana, que es un tema, desde mi punto de vista, ya superado en muchos temas. Hoy no es el gran disparador de que tenemos en el país. Yo me centraría mucho más en los temas relacionados con el que estar hablando de, ¿no? Sí. Y se omite que pues, el Senado no ha definido su postura alrededor de esto, a pesar de que lleva todo el sexenio descansando el sueño de los justos ahí. Además, pues él sí hizo una referencia directa a Bukele, y él dice que lo que busca es replicar ese modelo que evidentemente en un país como El Salvador puede tener algunos efectos, pero que en un país como México, con la diversidad de México, pues sería de otra naturaleza, y que en el largo plazo pues es un programa muy peligroso de gobierno, en donde ahorita le privaron de de los derechos a muchísimas personas, quién sabe cuántos inocentes se llevaron en medio, pero imagínate cuando se les antoje quitar otros derechos en un país que ya está tan militarizado y en donde hay tanto control del gobierno sobre los ciudadanos. Entonces no estoy seguro que sea una buena propuesta la que nos hace el candidato del Movimiento Ciudadano. Bueno, estando las cosas como están, Francisco, de pronto la realidad en algunos lugares pues está rebasando al Estado mexicano y no va a haber manera de sacarle la vuelta. Es decir, estas políticas tarde que temprano, algunas de ellas se van a poner en práctica y vamos a experimentar. O sea, el problema es que no estás viendo tú en este momento una estrategia pues más afinada, a pesar de que tuvieron bastante tiempo para plantearla, ¿no? Creo yo. Mira, no la veo afinada, pero tampoco me esperaba verla afinada, porque como te comentaba, pues es muy difícil transmitir conceptos tan complejos como son los de la seguridad en frases sencillas que puedan ser cercanas a la población en general. Lo que sí me gustaría y en eso creo que sí hay pues una cierta facilidad en prometerlo. Todos los candidatos nos hablan de fortalecimiento institucional, pero una de las cosas que omiten decir es de dónde van a salir los recursos para ese fortalecimiento. Hoy el Estado mexicano destina el 1% del Producto Interno Bruto a todo el aparato de seguridad. Estamos hablando de 380 mil millones de pesos. Nosotros, y recuerdas en este espacio lo platicamos, evaluamos que para regresar a los índices, al cómo estábamos en 2018, y en 2018 no estábamos bien,
estábamos muy mal, pero estábamos mejor de como estamos ahorita, necesitaríamos por año agregarle al gasto en seguridad 255 mil millones de pesos. Y esto no incluye la propuesta de Xochitl de tener un salario universal para los policías del país de 20,000 pesos. Así es. Pero tampoco las propuestas de Claudia alrededor de la coordinación y las capacidades institucionales. Es decir, sí hay que ser muy serios en decir, el Estado mexicano no le ha destinado, no en este sexenio, no en ningún otro sexenio, los recursos suficientes a la seguridad, y por eso estamos tan colapsados y por eso constantemente estamos tratando de tapar hoyos. Pero las fiscalías más o menos siguen igual de colapsadas como estaban hace 3 o 4 sexenios. Las policías siguen igual de colapsadas. Claro, las que han empeorado mucho son las municipales, porque llevamos 4 años consecutivos sin un centavo para ellas. Entonces, sí están en una condición crítica. Hay entidades como Colima, en donde hay 13 patrullas que funcionan, y todas las demás no funcionan. Es no increíble. Es de sorprendernos. Pero es que ahí el problema es que, peor. pero ahí es el problema ahí es que digamos de los recursos escasos, la gran mayoría se fueron pues a Sedena, Marina y Guardia Nacional, ¿no? O sea, exactamente. Exactamente, no solo es agregar recursos, es también repensar cómo los vamos a utilizar, porque de hecho, si en 2018 se gastaban 10 pesos para la seguridad, en 2022 se gastaron 8 pesos, pero esos 8 pesos, 3.5 se fueron, ni siquiera al Ejército de la Marina, se fueron al Ejército porque es un dinero que se destinó al aeropuerto de Tulum, a Dos Bocas, al Tren Maya, al mantenimiento del AIFA y a otras actividades que hace el Ejército que no están directamente relacionadas con la seguridad. sí. Y eso también es parte de la dificultad de sacar al Ejército de todas esas actividades en las que está involucrada y donde hay una cantidad de dinero enorme y una cantidad de poder enorme que quién sabe quién va a poder frenar. Por eso va a ser muy interesante, creo yo, y es pues un poco el hablar, digamos, de las conversaciones de café y de las sobremesas estos días, que cuando nos enteremos a quién postularían tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum como secretario de la Defensa, como secretario de Marina, pues podemos ver más o menos pues por dónde va a ir ahora sí que claramente el tema de los controles y la pues la participación, digamos, en la vida pública de los militares en el país. O sea, el lugar, digamos, que van a tener las Fuerzas Armadas en el gobierno de quien sea que ocupe la silla presidencial. Ya sabemos cuál es el lugar que ocupan en el sexenio del presidente López Obrador, un lugar en primera fila. No sabemos qué va a pasar en otro escenario. Absolutamente, y es un escenario de nuevo complicado porque si en 2018 teníamos aproximadamente 12, 15 estados en una situación de crisis, pues hoy tenemos prácticamente 4 o 5 que no lo están. Sí. O sea, es decir, hoy tenemos a todo el país en una profunda crisis de violencia, de incidencia delictiva, de impunidad, de corrupción, mucho más de como lo teníamos al inicio del sexenio, y eso también será algo que deberán considerar los candidatos y las candidatas, no solo a la presidencia, sino también a las gubernaturas. Bueno, pues Francisco, gracias por esta primera lectura y te propongo que pues hablemos en estos próximos 3 meses, ahora sí que consistentemente, para ir, estoy segura que van a ir pues poniendo sobre la mesa las candidatas y el candidato mucha más carnita conforme vaya avanzando la campaña y ojalá podamos conversarlo. Absolutamente, de hecho nosotros ya invitamos a los candidatos a que se sumen a un proyecto que, como sabes, repetimos desde 2018, para que ahora sí nos expliquen, bueno, si va a salir dinero de extra, de dónde va a salir, cuánto va a salir, cómo van a checar que no se lo roben en los gobiernos locales, cómo van a checar que sea efectivo, qué reformas institucionales y legales necesitan hacer, ya, y cuáles las prioridades de gobierno, porque ahí sí se entiende si un proyecto es un proyecto viable o si por lo contrario es palabrería, como generalmente nos sucede con los candidatos. Bueno, pues ahí está. Gracias, Francisco. Gracias a ti, un abrazo. Abrazo. Rápidamente nada más, dos detalles que tienen que ver con el tema particularmente de la violencia política. Hoy por la mañana Rosa Isela Rodríguez habló de 23 candidatos
por supuesto, a puestos de elección popular federal que han pedido protección durante sus campañas. A esto, paralelo, pensar en los 21 que ya han sido asesinados en este proceso electoral y el presidente López Obrador diciendo que la violencia en el proceso electoral 2024 es un asunto de publicistas, que son los publicistas y los medios de comunicación los que estamos agrandando el tema de la violencia política, que hay una agenda detrás que busca hacer más turbia la situación de lo que ya es, y que la gente busca jalar agua para su molino y que es un asunto de publicistas esto de la violencia política. Y punto. Y aparte después ya se dedicó a sus clases de historia, ¿no? Que ahora es lo que le anda gustando al presidente López Obrador, porque no hay pendientes. No hay pendientes. O sea, puede pasar un rato hablando de Juárez, ¿no? Más de lo que ya ha hecho en el sexenio. En fin, las 7:41, vamos a la pausa, regresamos con Ricardo Zamora. ¿Cómo deshacernos del spam?